Noticias de última hora desde la Casa Blanca. Comenzamos con noticias de última hora desde la Casa Blanca, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado la imposición de aranceles sobre las importaciones. Esta decisión llega en el marco de la fecha límite autoimpuesta por el propio Trump para introducir estas medidas comerciales. Sin embargo, lo que ha ocurrido a continuación ha tomado a muchos por sorpresa. México acaba de dar un paso drástico que podría generar repercusiones en toda la industria automotriz estadounidense. En respuesta a los aranceles anunciados por el presidente Trump sobre las importaciones mexicanas, el gobierno de México ha decidido implementar una contramedida que amenaza con paralizar el sector de fabricación de automóviles en Estados Unidos. Con un solo movimiento estratégico, México ha alterado significativamente la cadena de suministro de la industria automotriz estadounidense, preparando el escenario para un enfrentamiento económico con consecuencias que podrían ser de gran alcance. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este contenido y suscribirte para mantenerte informado sobre las últimas noticias. México y su papel clave en la industria automotriz estadounidense. Desde hace décadas, la industria automotriz de Estados Unidos ha estado profundamente entrelazada con México. Los fabricantes de automóviles estadounidenses han dependido de las fábricas mexicanas para obtener componentes esenciales en la producción de vehículos. Desde mazos de cables y transmisiones hasta motores ensamblados en su totalidad, muchas piezas críticas de los automóviles que circulan por las carreteras de Estados Unidos provienen de plantas de fabricación en México. México se ha convertido en un socio indispensable en la producción automotriz gracias a diversos factores. Costos de mano de obra bajos. La producción en México permite a las empresas reducir costos en comparación con la manufactura en Estados Unidos. Infraestructura establecida. México cuenta con una red de fábricas, autopistas y rutas logísticas que facilitan el transporte de autopartes hacia el mercado estadounidense. Proximidad geográfica. La cercanía con Estados Unidos permite una entrega rápida de componentes y reduce costos de transporte. Sin embargo, con la reciente decisión del gobierno estadounidense de imponer aranceles a los productos mexicanos, la viabilidad de esta relación económica se ve amenazada. México, en un acto de represalia económica, ha respondido con una medida que podría traer consecuencias devastadoras para la industria automotriz de Estados Unidos. El golpe de México a la industria automotriz de Estados Unidos. México ha optado por una respuesta estratégica, cortar el suministro de autopartes críticas a Estados Unidos. Esta decisión no es una reacción impulsiva, sino un movimiento calculado para ejercer la máxima presión sobre la economía estadounidense. Al detener la exportación de componentes clave, México ha atacado un punto débil de la industria automotriz de Estados Unidos. A diferencia de otros sectores que pueden adaptarse y encontrar proveedores alternativos con relativa rapidez, la industria automotriz opera bajo un sistema conocido como justo a tiempo. Este sistema de producción se basa en mantener un flujo continuo de autopartes para evitar el almacenamiento masivo y minimizar costos. Sin este flujo constante de suministros, las plantas de ensamblaje en Estados Unidos, ubicadas en estados como Michigan, Ohio y Kentucky, se enfrentan a un problema grave. Parálisis en las líneas de producción. Sin los componentes necesarios, la fabricación de vehículos se detiene. Despidos masivos y crisis económica. Miles de trabajadores en Estados Unidos dependen de la producción constante de automóviles. Sin insumos, muchas fábricas tendrán que reducir su personal. Aumento en el precio de los autos. Con una oferta reducida de automóviles, los precios de los vehículos nuevos y usados alcanzarán cifras récord. El impacto inmediato de la crisis. La decisión de México tendrá repercusiones en cuestión de días. Las plantas de ensamblaje que operan con márgenes de suministro ajustados pronto comenzarán a experimentar la escasez de piezas. Automotrices como Ford, General Motors y Stellantis, todas con operaciones de manufactura en ambos países, sufrirán cierres costosos en sus líneas de producción. Además, los concesionarios ya están enfrentando problemas de inventario debido a interrupciones previas en la cadena de suministro. Con esta nueva crisis, la disponibilidad de vehículos nuevos se reducirá aún más, aumentando los precios a niveles históricos. Pero el impacto no se detiene en la industria automotriz. Los mercados financieros también sentirán el golpe.
Los inversores, que ya están preocupados por las consecuencias económicas de los aranceles, verán cómo las acciones de los principales fabricantes de automóviles se desploman. La incertidumbre en la cadena de suministro generará pánico en la comunidad empresarial, lo que provocará una caída en sectores relacionados como la industria del acero, la electrónica y la logística. Al mismo tiempo, Wall Street se prepara para lo que podría convertirse en una de las guerras comerciales más dañinas en la historia reciente. Consecuencias políticas y diplomáticas. La medida de México también tendrá efectos políticos importantes. Los aranceles de Trump fueron diseñados como una estrategia para presionar a México a renegociar acuerdos comerciales en favor de Estados Unidos. Sin embargo, con la respuesta de México, la situación ha dado un giro inesperado. Ahora, la presión recae sobre los trabajadores estadounidenses, muchos de ellos, que apoyaban las políticas económicas de Trump, se encuentran en riesgo de perder sus empleos debido al cierre de fábricas. Las protestas aumentan. Los sindicatos y líderes de la industria automotriz están exigiendo acciones inmediatas para detener el daño económico. Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y México están en su punto más alto, mientras Trump defiende los aranceles como una medida necesaria para proteger los empleos estadounidenses. La respuesta de México demuestra lo frágil que es la economía global cuando se implementan políticas proteccionistas sin considerar las consecuencias. Ambos gobiernos ahora se encuentran en una situación de alto riesgo, en un juego de equilibrio económico en el que ninguno quiere ceder. ¿Qué opciones tiene Estados Unidos? Los funcionarios estadounidenses ahora enfrentan una decisión difícil. Escalar la confrontación, imponer más aranceles y restricciones comerciales en respuesta a la represalia de México. Buscar una solución rápida, negociar con México antes de que el daño a la economía se vuelva irreversible. La industria automotriz es una de las más importantes para la economía de Estados Unidos. No solo genera empleo, sino que también impulsa la innovación tecnológica y la inversión. Durante décadas, la cadena de suministro de Estados Unidos, México y Canadá se ha construido cuidadosamente para optimizar costos y eficiencia. Cualquier interrupción pone en peligro no solo la estabilidad económica de la región, sino también la competitividad de Estados Unidos en el escenario global. Si la producción se detiene por un periodo prolongado, empresas como Tesla y Rivian, que ya enfrentan problemas en su cadena de suministro, podrían sufrir retrasos catastróficos. A su vez, los fabricantes estadounidenses tendrían que buscar nuevas fuentes de autopartes, lo que podría llevar años y costar miles de millones de dólares en inversión. México mantiene su posición. Por su parte, México se mantiene firme en su postura, consciente del poder que tiene en esta batalla comercial. Aunque su economía depende en gran medida de las exportaciones hacia Estados Unidos, en los últimos años ha diversificado sus relaciones comerciales con otros mercados como China, la Unión Europea y Sudamérica. Esto le ha permitido contar con opciones económicas alternativas en caso de que la disputa con Estados Unidos se prolongue. A diferencia de Estados Unidos, que enfrenta grandes desafíos para reorganizar su cadena de suministro sin la cooperación de México, el gobierno mexicano sabe que tiene una ventaja estratégica en este conflicto. Efectos en otras industrias. El impacto de esta crisis no se limita solo a la industria automotriz. Otros sectores que dependen del comercio libre entre Estados Unidos y México también están en alerta. La industria agrícola estadounidense está en riesgo. México es un gran importador de productos agrícolas de Estados Unidos. Si impone aranceles de represalia, los agricultores estadounidenses sufrirán pérdidas millonarias. El comercio minorista podría verse afectado. Con el aumento en los precios de los automóviles, los consumidores gastarán menos en otras áreas, afectando la venta de productos electrónicos, ropa y otros bienes. La inflación podría aumentar aún más, con los costos de los automóviles en alza y la reducción del comercio, los precios generales en el mercado podrían incrementarse. En pocas palabras, esta crisis tiene el potencial de desencadenar un efecto dominó en la economía de Estados Unidos, afectando el empleo, el comercio y la estabilidad financiera del país. Repercusiones a nivel global. El conflicto también está siendo observado de cerca por otros países.
La manera en que Estados Unidos maneje esta crisis enviará un mensaje claro sobre su postura en materia de comercio internacional. China y la Unión Europea estudian el conflicto. Si las políticas de Trump se consideran demasiado volátiles, otros países podrían alejarse de acuerdos comerciales con Estados Unidos. México podría fortalecer sus lazos con otras economías. Su resistencia ante la presión estadounidense podría motivar a otras naciones a negociar con él en lugar de depender exclusivamente de Estados Unidos. El equilibrio del comercio mundial podría cambiar si más países deciden desafiar las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Podríamos ver una reconfiguración del comercio global en los próximos años. El peligro de una crisis prolongada. Mientras las tensiones aumentan, economistas y líderes empresariales advierten sobre los riesgos de prolongar este conflicto económico. Cuanto más tiempo permanezca activa la represalia de México, mayor será el daño para ambas economías. Inicialmente, algunos fabricantes estadounidenses vieron con buenos ojos la política proteccionista de Trump, creyendo que ayudaría a fortalecer la industria local. Sin embargo, la realidad es que la industria automotriz de Estados Unidos no puede funcionar sin el apoyo de México. Los costos de producción aumentarán drásticamente. Sin acceso a autopartes mexicanas, las empresas deberán buscar proveedores más costosos en otros países o invertir miles de millones en nuevas fábricas. Los consumidores serán los más afectados. Con la oferta de automóviles reducida, los precios seguirán aumentando, afectando el poder adquisitivo de los estadounidenses. Se perderán empleos en lugar de protegerlos. Las mismas personas que Trump prometió proteger con su política de Estados Unidos primero ahora están en peligro de perder sus fuentes de ingresos. Para millones de trabajadores estadounidenses en la industria automotriz, el futuro es incierto. Desde empleados de fábricas hasta ingenieros y gerentes de logística, todos dependen de que esta crisis se resuelva rápidamente. La industria automotriz ha sido un pilar del crecimiento económico de Estados Unidos durante más de un siglo y ahora está al borde de una de sus mayores crisis. A medida que pasan los días sin una solución, la presión sobre el gobierno de Estados Unidos aumenta. La administración de Trump debe encontrar una salida antes de que las consecuencias sean irreversibles. México y su nuevo papel en la economía global. A pesar de los riesgos, México ha demostrado que tiene una gran influencia en la economía de América del Norte. Su capacidad para interrumpir la industria automotriz de Estados Unidos muestra que ya no es solo un socio comercial subordinado, sino una pieza clave en la cadena de suministro mundial. Durante años, se ha visto a Estados Unidos como la potencia dominante en las negociaciones comerciales. Sin embargo, con este contraataque, México ha cambiado las reglas del juego. Otras naciones observan con atención. Países como China y la Unión Europea están evaluando cómo pueden aplicar estrategias similares para desafiar las políticas comerciales de Estados Unidos. México ha diversificado su comercio. Su crecimiento en el comercio con Asia y Europa le da mayor estabilidad frente a los cambios en la relación con Estados Unidos. El equilibrio de poder en América del Norte podría cambiar. Si Estados Unidos no encuentra una solución rápida, podría perder parte de su control sobre el comercio en la región. El dilema de la Casa Blanca. Dentro del gobierno de Trump, la división sobre cómo manejar la crisis es evidente. Algunos funcionarios quieren aumentar la presión, consideran que México debe ceder y que se deben aplicar más aranceles. Otros advierten sobre los riesgos de una escalada, creen que prolongar el conflicto solo dañará más a la economía de Estados Unidos y empujará a las empresas a buscar nuevos socios en otros países. La administración enfrenta una difícil decisión. Mantenerse firme y arriesgarse a una recesión en la industria automotriz. Negociar con México y encontrar una salida diplomática antes de que el daño sea irreversible. Mientras tanto, las fábricas siguen paralizadas, los precios de los autos siguen subiendo y los trabajadores enfrentan la incertidumbre de perder sus empleos. El colapso de la producción automotriz en Estados Unidos. Mientras la crisis sigue sin resolverse, las fábricas automotrices en Estados Unidos comienzan a sentir los efectos devastadores de la interrupción en la cadena de suministro. Miles de automóviles permanecen incompletos en las líneas de ensamblaje, a la espera de piezas esenciales que ya no llegan desde México. Los fabricantes intentan buscar soluciones de emergencia, pero las opciones son limitadas.
Encontrar nuevos proveedores en otros países, una alternativa costosa y que podría tardar meses o incluso años en implementarse. Aumentar la producción en Estados Unidos, algo que requeriría inversiones millonarias en nuevas fábricas, capacitación de trabajadores y una reestructuración completa del modelo de producción. Reconfigurar el diseño de los vehículos, adaptar los autos a piezas disponibles en Estados Unidos, lo que no es viable a corto plazo. Cada hora de inactividad en las fábricas representa pérdidas millonarias. Empresas como Ford, General Motors y Stellantis enfrentan una crisis sin precedentes, con plantas cerradas y miles de trabajadores furlough, suspendidos temporalmente sin salario. El impacto en la economía y los trabajadores. La situación es especialmente grave en estados como Michigan, Ohio y Kentucky, donde la industria automotriz es un pilar fundamental de la economía local. Cientos de miles de trabajadores están en peligro de perder sus empleos. Las comunidades que dependen de la industria automotriz están en crisis. Los concesionarios tienen menos vehículos para vender, lo que provoca un aumento histórico en los precios. Los precios de los automóviles nuevos y usados, que ya estaban en niveles altos debido a problemas previos en la cadena de suministro, ahora se disparan aún más. Los consumidores que planeaban comprar un auto nuevo se encuentran con precios inalcanzables, lo que también afecta a la industria del crédito automotriz. Además, el impacto no se limita a la industria automotriz. Empresas de logística, transporte y acero también sufren pérdidas, ya que dependen directamente de la producción de autos. México fortalece su posición global. Mientras tanto, México está logrando reducir su dependencia de Estados Unidos al fortalecer su comercio con otros mercados. Empresas de Alemania, Corea del Sur y Japón han comenzado a comprar autopartes mexicanas, mitigando parte del impacto económico. México ha fortalecido su relación con la Unión Europea y China, lo que le da mayor independencia económica. Si la crisis con Estados Unidos continúa, México podría redirigir aún más su producción a otros países, dejando a Estados Unidos en una posición más débil. Esto representa un cambio histórico en la relación comercial entre ambos países. México, que durante décadas dependió de Estados Unidos como su principal socio, ahora se convierte en un jugador clave en la industria automotriz global. El pánico en Wall Street. La incertidumbre sobre el futuro de la industria automotriz y el comercio con México provoca una fuerte caída en los mercados financieros. Las acciones de Ford, General Motors y otras empresas automotrices se desploman. Los inversionistas entran en pánico, preocupados por el impacto económico a largo plazo. El mercado de valores en general sufre una volatilidad extrema, ya que la crisis afecta no solo al sector automotriz, sino a toda la economía. La presión sobre la Casa Blanca sigue aumentando. Cada día que pasa sin una solución, el impacto económico se multiplica y la administración de Trump enfrenta críticas cada vez más intensas desde distintos sectores. ¿Cómo terminará esta guerra comercial? A medida que la situación se agrava, ambos países se enfrentan a una difícil decisión. Estados Unidos puede seguir aumentando los aranceles y arriesgarse a un colapso mayor en su economía. México puede mantener su postura y seguir fortaleciendo sus lazos comerciales con otros países. Ambos pueden optar por una negociación urgente antes de que los daños sean irreversibles. Las conversaciones diplomáticas se intensifican en un intento de encontrar una solución. Sin embargo, ningún país quiere dar señales de debilidad, lo que dificulta alcanzar un acuerdo. El mundo entero está observando cómo se desarrolla este conflicto. Lo que comenzó como una disputa comercial ahora se ha convertido en una batalla que podría redefinir el futuro del comercio en América del Norte y más allá. El futuro incierto de la industria automotriz. Mientras la crisis se prolonga, la industria automotriz de Estados Unidos enfrenta una debilidad estructural sin precedentes. La dependencia de México para obtener autopartes ha quedado expuesta como un riesgo grave. Algunas compañías comienzan a evaluar estrategias para reducir su vulnerabilidad en el futuro. Automatización acelerada. Muchas automotrices están invirtiendo en robots e inteligencia artificial para reducir su dependencia de mano de obra extranjera. Diversificación de proveedores. Empresas buscan nuevas cadenas de suministro en Canadá, Europa y Asia para evitar futuras crisis.
Repatriación de fábricas. Algunos sectores presionan para traer de vuelta la producción a Estados Unidos, aunque esto requeriría años y miles de millones de dólares en inversión. Sin embargo, ninguna de estas soluciones es inmediata y el impacto económico ya se siente en todo el país. El costo humano de la crisis. El colapso de la producción ha dejado a miles de trabajadores sin empleo. En ciudades como Detroit y Louisville, las protestas aumentan. Los sindicatos exigen al gobierno una solución inmediata. Las familias que dependen de la industria automotriz enfrentan una crisis financiera sin precedentes. A diferencia de otras recesiones, esta crisis no ha sido causada por fuerzas del mercado, sino por políticas comerciales erróneas. La presión sobre la Casa Blanca aumenta, ya que los votantes exigen respuestas. México resiste la presión. México, por su parte, sigue firme en su postura. Aunque inicialmente se temía que su economía sufriría graves daños, su estrategia de diversificación comercial le ha permitido amortiguar el impacto. Fabricantes europeos y asiáticos han comenzado a adquirir autopartes mexicanas, lo que reduce su dependencia de Estados Unidos. El comercio con China ha crecido significativamente, lo que le da a México un mayor margen de maniobra en esta disputa. México ahora es visto con